Viejos por cedernos su salón para poder presentar el nuevo libro de Jorge Olmedo. Jorge Olmedo nació en 1977 en Valladolid, tierra natal de Onésimo Redondo, caudillo de Castilla, nieto de falangista, camisa vieja y de noble estirpe de labradores. Es graduado en Historia por la Universidad de Valladolid y estudioso de la temática falangista. Este es su quinto libro. Ha publicado antes Falange y la derecha, Revolución contra Reacción, La Falange y el Tercer Reich, de las Hons a la defensa de Berlín, La desfascistización del régimen de Franco, Roosevelt, la Gran Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y el que ahora presentamos, que es El resurgir del león hispánico, Historia de la Falange de Valladolid. Este es el libro de todos los libros que ha escrito Jorge, más personal, porque es el que le toca a él por sus raíces familiares y personales. Jorge tiene una idea a la hora de escribir los libros, quizá porque ya es de una generación más joven, por ejemplo, que la mía, que es el hacer los libros claros y con muchas ilustraciones para que sean fácilmente digeribles para el lector y que no se le aturulle con una cantidad de información, sino que las ideas que coja sean claras. Y aún así, en todos sus libros, él aporta siempre documentación inédita. En este libro, por ejemplo, hay una relación completa de todos los divisionarios que salieron de Valladolid a luchar contra el comunismo en Rusia en la División Azul. Y nada más, y os dejo con Jorge Olmedo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, gracias a Tercio Viejo, lo primero también, por haberme invitado. Y nada, pues creo conveniente, antes de empezar lo que es el libro en sí, a hacer una serie de aclaraciones. De Falange y las Hons, aún después de su unificación en 1934, precisamente en Valladolid, tenían entre sí marcadas diferencias, las cuales estaban todavía más remarcadas en el honsismo vallisoletano, y que además puede decirse que se constituyó en un caso único y peculiar, tal como muy bien lo define Dionisio Rodrigo en su libro Casi unas memorias. Y paso a leer el texto. El falangismo vallisoletano, de fuerte raíz local, no era en efecto la misma cosa que el madrileño, había nacido de otro modo. El movimiento que venía esforzándose por otorgar a Valladolid la capitalidad fáctica de Castilla no lo inventaron los falangistas, jonsistas y nacionalistas de las juntas hispánicas de Onésimo Redondo. Todo movimiento que quiere destruir y suceder a otro anterior debe asumirlo en cierta medida. Y lo que los falangistas debían asumir era no poco de lo que los liberales habían puesto muchos años en los campos góticos cerealistas. Un poderoso movimiento de intereses que trataba de quitar importancia a Madrid y oponerse competitivamente a la periferia industrial. En este sentido, quienes estudien el futuro del falangismo vallisoletano no podrán dejar de lado el hecho de que este era una variante más radical y, por supuesto, antiliberal y tradicionalista del agrarismo castellano-leonés. Era integrista, bronco, duro y violento. A ver, también quiero dejar claro, porque se suele comentar que las juntas de Castilla en la estación hispánica se fusionaron con las Hons de Ramiro. Y realmente fue Onésimo Redondo, las juntas de Onésimo Redondo se fusionaron llegaron a un acuerdo con la conquista del estado de Ramiro Ledesma. Y entre unas y otras de Onésimo y Ramiro crearon las Hons. Es decir, no se unió Onésimo a las Hons de Ramiro, sino que fueron creadas entre ambos. También paso a decir algo que para mí es muy importante, y ahora lo explico. En Castilla la Vieja, la mayoría de los agricultores, como fue el caso de mi abuelo, poseían tierras propias, lo cual tiene sus orígenes en los primeros tiempos de la Reconquista, cuando el rey concedía tierras en propiedad a aquellos colonos que se comprometieran a defender las fronteras de las trifas musulmanas. Yo creo, no vengo a hablar de la tierra, pero que la propiedad de la tierra siempre ha sido, para mí, desde mi punto de vista, muy importante a la hora de estudiar la historia de España y sobre todo el tema de la guerra civil.
No es lo mismo la Castilla la Vieja, que los agricultores, labradores, o que no tuvieran grandes tierras, pero tenían la suya, que por ejemplo, yendo más al sur, que eran grandes latifundios de terratenientes, y claro, por eso a la hora de estallar la guerra defendía, como me contaba mi padre, que mi abuelo, entre otras cosas, defendía que no llegaran y les quitaran sus tierras. Te levantabas a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para que te fueran a quitar lo que era tuyo. O sea, y creo que creo que esas cosas dan incluso para un libro. Para mí algún día lo haré. Ahora voy a hablar de mi libro. Eso es lo que me da pie a la famosa frase de Umbral, de que se cuenta que era el hijo de un falangista vallesoletano. A veces hablo falangista, jonsista, son más, como he comentado, más jonsistas, pero voy a decirlo pues, lo mismo, porque al fin y al cabo pasaban a ser de la misma organización. Anselmo de la Iglesia, pues que era hijo de Anselmo de la Iglesia, que era brazo derecho de Onésimo Redondo. Curiosidades, que hay muchas en el libro, y mi intención a la hora de realizar esta obra es resaltar y poner en su justo lugar la labor fundamental, como ya veremos, que los jonsistas vallisoletanos tuvieron en la creación del nacionalsindicalismo y rescatar del olvido su memoria. También trato de reivindicar la importancia fundamental que tuvo la muy noble y muy leal ciudad de Valladolid durante la Guerra Civil y el papel jugado en la misma por estos, si no hubiera su participación en la lucha europea contra el bolchevismo y, como dicen en una de sus canciones, los divisionarios por una Europa mejor, entre comillas. Es hora de poner a los nacionalsindicalistas vallisoletanos en su justo lugar en la historia, una historia que con tantas excepciones los ignora, algo a todas luces injusto. Personalmente, creo que es muy injusto también que en los documentales, libros, material sobre la guerra civil y estos temas se ignore, bueno, la guerra civil, lo que es la guerra civil, la historia del movimiento falangista. Se ignora en la mayoría de las ocasiones la capital importancia de la capital castellana, máxime cuando fue la primera capital de provincia que se sublevó, y qué decir ya de la heroica gesta del Alto de los Leones, la cual, con todo el sentimiento del mundo, como en todo libro, pero quizás con un mayor énfasis, recojo con especial emoción. Bien, y es que somos hijos de la ciudad y provincia que hizo sucumbir al ejército musulmán en la batalla de Simancas, que vio nacer a Felipe II contra el matrimonio de los reyes católicos, que dio lo mejor de sí mismo hasta sucumbir ante el invasor francés en la batalla de Cabezón, que fuese de la corte innumerables veces y llegó a ser, aunque de manera breve, la capital de un imperio donde no se ponía el sol, y con la generosa sangre derramada por sus hijos hizo brotar los albores de una nueva primavera y un largo etcétera. Finalmente trato de poner mi granito de arena para intentar conservar una memoria que, en nombre de lo políticamente correcto, bajo el nombre de Ley de Memoria Histórica, curioso nombre cuando lo que tratan es de hacernos olvidar, se borra de nuestra historia una especie de damnatio memoriae llevada a su máxima expresión. Para ello he realizado un recorrido desde la gestación de la doctrina nacional sindicalista hasta los últimos retazos de los nombres que hoy, por desgracia, no volverán a lucir en nuestras calles. La historia del nacionalsindicalismo vallisoletano es compleja, trágica y a la vez, como comentaba en años anteriores, desconocida y heroica, y esta es su historia. En primer lugar, y entro un poco más a lo que es el libro en la división, en capítulos y tal. En primer lugar, realizo una introducción de la obra y recojo las biografías de algunos de los más destacados nacionalsindicalistas, sean vallisoletanos o no, pero que tuvieron un papel fundamental en la historia del nacionalsindicalismo vallisoletano. Los nombres están ordenados por orden alfabético. Está dividido en tres partes, divididas a su vez en capítulos, que comprenden desde los comienzos del nacionalsindicalismo en Valladolid hasta 1975, junto con un breve epílogo dedicado a la transición. Asimismo, en la tercera parte dedico un capítulo a los divisionarios vallisoletanos, incluyendo una lista de voluntarios. Por último, en el apartado Haciendo Memoria, hablo sobre algunos de los edificios, instituciones y monumentos más emblemáticos que fueron construidos durante el franquismo y que han cambiado de nombre o bien han sido demolidos, en concreto el monumento a Onésimo Redondo, sobre todo. También he hecho un recuento de las calles a las que les ha cambiado el nombre, exponiendo el anterior y el que ahora tienen. Ahora también no viene el libro porque con la ley que nos quieren meter ahora,
pues Quintanilla y Onésimo están detrás de quitarle lo de Onésimo también, o sea, como creación también. Sobre algunos hechos existen varias versiones, las cuales he recogido sin entrar a valorar debido a la complejidad de dichos hechos y la dificultad a la hora de poder emitir un juicio justo y coherente sobre su mayor o menor verosimilitud y autenticidad, como es el caso del asesinato de Onésimo Redondo. Además, puedes encontrar historias inéditas. Es un libro, como he dicho, que por ejemplo, una carta que manda José Antonio Onésimo y le pide que le explicara cómo fue un asesinato en un pueblo de Valladolid, que es el pueblo de mis padres, que murió un falangista, que fue asesinado, pues eso pues lo cuento ahí, porque más que nada, por ejemplo, mi abuelo estuvo implicado en los hechos, y bueno, y lo que más guste o guste menos fue la realidad de algunos hechos que hasta el día de hoy crean controversia, como es el caso de tan cercano abandono de Onésimo Redondo de la organización falangista junto con Ramiro Ledesma. En la parte final y como complemento se encuentra un apartado de hemeroteca y documentación complementaria. Bueno, lo que es la parte... No quiero alargarme mucho tampoco en esto porque bueno, hay una de las vocaciones que tiene aparte de ser historiador, era maestro o profesor, y como he dicho no me gusta el hacer un libro de 800 páginas para que la gente se aburra, me gusta enseñar. Yo lo que siempre digo como historiador, que siempre tienes que sumergirte en el contexto de la época, siempre es fundamental, porque siempre se acusa de muy buena gente que en un contexto que no te cabía otro remedio que coger a lo mejor los palos. Y se habla mal, se dice, pero os digo, por ejemplo, cuando mi abuelo fue a la guerra, mi abuelo era muy buena persona, mi abuelo le daba la propina. O sea, y también quiero dejar muy claro que cada historiador debe intentar ser lo más objetivo posible, que independientemente de maneras de ver la vida, de la ideología, siempre tienes que respetuoso que la historia, sea de un lado o sea de otro. Es decir, a mí no me molesta que haya... No, creo que la historia debe estar ahí, para un lado, igual que si hay una estatua de Millán Astray, que si hay una estatua de Franco, igual que si hay un escudo de la República, que sea lo que sea. La historia debe ser respetada en todas sus formas, porque aparte es patrimonio de todos, y creo que para entender lo que somos hoy, para que a donde hemos llegado debemos entender lo que hemos sido, y para poder lograr un futuro que hoy veo con todo esto muy dificultoso. Y creo que la lucha cultural hoy en día es lo mejor que se puede hacer. Y nada, no me voy a alargar más, ahí queda lo dicho. Y si, bueno, creo que pregunta lo que sea, ¿verdad? Si queréis preguntar algo, como estamos en un grupo reducido, pues... O sea, para mí es lo que más me gusta. O sea, que si queréis preguntar alguna duda, crítica o lo que sea, sin problema. O sea, cosa que no os haya gustado, que no te digáis dudas. O sea, que estamos aquí para eso, para aprender y para eso. Así que si tenéis alguna cosa, con toda la confianza del mundo. Y bueno, estamos en familia. El libro es muy ameno, para que os hagáis una idea, son 200, algo menos de 300 páginas, y tiene más de 200 fotografías, creo yo. Algunas de ellas yo por lo menos no las había visto nunca. Y a Jorge se distingue normalmente por hacer unos capítulos cortos, breves, muy claros, que alguien puede creer que no son tan profundos, y luego ilustrarlos mucho, porque claro, a lo mejor una persona que vive en Valladolid sí tiene un conocimiento hasta de la propia ciudad, pero él sitúa muy bien la zona y con las ilustraciones hace que el libro sea de una lectura muy amena. Sí, creo que es lo mejor
Y si no, pues nada más, pues muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Sí, si nos dejan. Si nos dejan.